Vamos a preparar nuestros corazones y nuestras mentes para la clase de hoy, la conclusión de esta serie, que según me estuvo diciendo Alex, ha sido la más larga, ¿no? Yo pensé que iba a ser una sola clase, esta es la 15ª clase. ¿Ah? Sí, en realidad es la 16, pero es que la 14 tenía parte A y parte B, y esta es la 15 realmente. Vamos a concluir, Bezrat Shem, esta serie de identidad y características del Mashiach. Identidad y características del Mashiach. Para poner las cosas en perspectiva, en esta serie sobre identidad y características del Mesías, yo he venido enfatizando dos cosas. Primero, que la Torah habla de Mashiach, que su propósito final es el Mesías, y por tanto buscar al Mesías en la Torah es responsabilidad que se impone sobre todos. Esa es la primera premisa de esta serie. Y la segunda premisa de esta serie es la importancia de tener un modelo correcto para la identificación de Mashiach. Tener un modelo correcto. ¿Cómo se describe la persona de Mashiach? ¿Cómo podemos reconocer al Mashiach cuando aparezca? ¿Cuáles van a ser sus credenciales? Y he venido enseñando que hay dos modelos o criterios para determinar esta identidad del Mashiach. Uno es el modelo propuesto por el judaísmo netzarita y otro es el modelo propuesto por el judaísmo talmúdico. Dependiendo del modelo que uses, así será la respuesta que daremos a la pregunta de si el Mesías ya ha venido y reaparecerá de nuevo, o si no ha venido nunca y tendremos que esperarlo y seguir esperándolo. En la clase pasada te estuve mostrando, usando fuentes judías y exclusivamente judías, que hay un consenso en el judaísmo acerca del tiempo para la aparición del Mesías. Y ese consenso establece que el Mesías debió aparecer en algún momento previo, aparecer en Israel, en algún momento previo a la destrucción del segundo templo. Lógicamente, el único candidato a Mashiach que aún hoy día sigue reclamando el trono de David y que cumple con ese criterio del tiempo para la revelación del Mesías es Yeshua. Independientemente de si lo aceptas o no lo aceptas, independientemente si lo crees o no lo crees, tendrás que llegar a la conclusión de que nuestra posición no es sacada del aire, sino que se fundamenta en pilares demostrables, históricamente demostrables, y además de demostrables, confiables. Es decir, que tenemos en qué apoyarnos. Pero esto nos llevó a una misteriosa pregunta. ¿Es el Mesías que aparece antes de la destrucción del segundo templo, que sufre y muere, el mismo Mashiach ben David que deberá aparecer después para completar su rol mesiánico anunciado por los profetas, o es otro Mesías diferente? En realidad es una pregunta misteriosa, casi que raya en ciencia ficción, pero no es una pregunta nueva, es muy vieja. De hecho, alguien se hizo esta pregunta en el primer siglo. Alguien que conoció a Yeshua personalmente y le envió unos discípulos diciendo: ¿eres tú el que había de venir? ¿O tenemos que esperar a otro? Al hablar de Mashiach, tenemos que responder de esta pregunta. Y tenemos que tarde o temprano enfrentar esta pregunta. Dentro de este contexto, no podemos dejar de mencionar el extraordinario trabajo intelectual que hizo Maimonides, el sefardí, en su ley acerca de los reyes, específicamente acerca de Mashiach,
porque la posición de Maimónides se ha convertido en algo así como la posición oficial del judaísmo talmúdico. Así que voy a leer para ustedes del capítulo 11 de Ley de los Reyes, la ley número 4, y esto es lo que escribió el sefardí. Si se levantara un rey de la casa de David que estudia y profundiza en la Torá y se ocupa de las misvot como David su antepasado, de acuerdo a la Torá escrita y oral, y encaminara a todo Israel a transitar en ella y reparar las brechas, y si él luchar las guerras de Dios, nosotros podemos con convicción considerarlo Mashiach Behazaká, potencialmente Mashiach. Si él tiene éxito en lo anterior, reconstruye el Beit HaMikdash, el templo, en su sitio, y reúne la diáspora de Israel, él es Mashiach Badai, que quiere decir indefectiblemente Mashiach. Y por lo tanto, perfeccionará al mundo para servir a Dios unidos, como está escrito, yo transformaré a las naciones a un lenguaje claro para que invoquen todos el nombre de Dios y le sirvan con único propósito. Ahora, dice Maimónides, y esto es en un texto de Mishneh Torah que está sin la censura, porque hay dos textos, uno con censura y otro sin censura, uno con la censura de la Iglesia Católica y otro sin la censura. El que está sin la censura dice así, y cito, si él no tuviera éxito a este grado o él fuese matado, él no es ciertamente el redentor prometido por la Torá y debe ser considerado como todos los otros reyes apropiados de la dinastía de David que murieron. Y Hashem no lo estableció, sino para probar a muchos, como está escrito, algunos de los sabios tropezarán para purgar, refinar y para clarificar hasta el tiempo designado para el que todavía tiene que venir. Bueno, esto es más o menos lo que dice la ley número 4 de la ley de los reyes de Maimónides en el manuscrito no censurado. O sea, básicamente afirma que cualquier aspirante a Mashiach que muere en el proceso sin concluir su rol mesiánico no puede ser considerado Mashiach ben David. No puede ser considerado Mashiach ben David. Por esa razón que Bar Kokhba, que fue nombrado Mashiach por el Rabí Akiva, cuando muere ya no es considerado más Mashiach, porque murió sin cumplir su rol mesiánico. Y es por esa razón que todos los aspirantes a Mesías que vinieron después no son considerados más Mashiach, porque la muerte los sorprendió en el proceso sin lograr establecer la edad mesiánica. La pregunta es, ¿por qué entonces, si Yeshua evidentemente no logró completar la edad mesiánica porque fue asesinado, fue matado, nosotros insistimos que él sigue calificado para ser Mashiach? Porque a juzgar por la teología de Maimónides, no deberíamos simplemente considerar a Mashiach un gran rabino, un gran maestro, un sádic, alguien que lo intentó, pero que no lo logró, porque murió y no completó su misión mesiánica que está supuesto que el Mesías haga. Es que en el caso de Yeshua sucedió algo diferente. En el caso de Yeshua sucedió algo diferente. ¿Y qué es ese algo diferente? Su resurrección. Su resurrección. Eso es algo diferente. Como diferente será la voz mía cuando Israel me traiga un tecito caliente de la cocina. Observa que ninguno de los que aparecen en la lista de los fallidos y falsos mesías de nuestro pueblo, luego de morir han resucitado para contarnos la historia. Todos murieron. Todos volvieron al polvo de la tierra de donde fueron tomados. Y dice la Escritura que cuando un hombre muere, con él mueren sus planes. Con él mueren sus pensamientos. Entonces, todos los que se han propuesto como Mashiach y lo han intentado, al morir, se acabaron sus planes.
En el caso de Yeshua le pasó lo mismo, lo mataron. ¿Qué pasó con sus planes? ¿Por qué seguimos considerando que Yeshua es Mashiach? Por la resurrección. La resurrección es lo único que salva a Yeshua en su candidatura, en su candidatura como Mashiach ben David. Y por eso es que uno de sus estudiantes dice, si Yeshua no resucitó, vuestra fe es vana. Vana es nuestra enseñanza sobre Yeshua. Somos la gente más digna de lástima de todo el mundo. Porque si Yeshua no resucitó, todos nosotros estamos, como se dice en la lengua de la calle 8 aquí en Miami, estamos fregados. All right. Si se puede demostrar que Yeshua no resucitó, entonces está claro que fue un fallido Mesías. Su muerte podría ser interpretada como expiatoria, tal vez, pero no más que la de cualquier otro sádir de Israel, por cuyos méritos Israel alcanza cierto nivel de misericordia a los ojos de Dios, como la muerte de Abraham, de Isaac, de Jacob, porque ha sido conocido desde tiempos inmemoriales que la muerte de los justos expía por los pecados de su generación. Pero ni siquiera esto lo hace Mashiach ben David. Según el modelo nezarita, del cual venimos hablando, el Mesías sufre, muere, es resucitado por Dios, se esconde de nosotros por un tiempo y reaparece luego en un momento diferente para completar la obra inconclusa de la redención. Ese es el modelo nezarita. La pregunta es, ¿tenemos en la Escritura y en la tradición rabínica, oiga esto, tenemos en la Escritura y en la tradición rabínica, no nezarita, la tradición rabínica talmúdica, tenemos en la Escritura y en la tradición rabínica esta idea de un Mesías que muere, Dios luego le da la vida y lo levanta de entre los muertos y lo revela más tarde para completar su rol mesiánico como Mashiach ben David. ¿Tenemos eso en la Escritura? La respuesta es sí. ¿Tenemos eso en la tradición rabínica? Para sorpresa tuya, la respuesta es sí. Y esto es prácticamente lo que estudiamos en la clase pasada. Uno nunca sabe para quién trabaja, ¿verdad? Como el hombre rico, ¿no? Que tenía un chofer para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, pagándole 10 pesos la hora. ¿Cómo te parece, Yehezkel, que el tipo se muere, la mujer se enamora del chofer, el chofer se casa con la viuda rica y entonces después de la boda el hombre dijo, uno no sabe para quién trabaja, él está trabajando para mí. Ok. Tenemos entonces, los que están allá mirando estarán diciendo, ¿por qué Jajam está diciendo eso? Es por la taza de té. Después les explico fuera de cámara. O sea, la pregunta es, ¿tenemos en las Escrituras y en la tradición rabínica algo que sustente esto? La respuesta es sí. Y en la clase pasada yo comencé a responder esta pregunta usando el argumento de la categoría de las alusiones. La categoría de las alusiones. Y si por alguna razón tú no has podido escuchar esa clase, es imperativo que lo hagas. Imperativo que lo hagas, porque de otra manera podrías perder toda una riqueza extraordinaria que está basada en las Escrituras y en la metodología de las alusiones. En otras palabras, la categoría de las alusiones es una metodología de exégesis bíblica creada por los rabinos, mediante la cual un texto de las Escrituras hebreas, además de su significado simple y literal, contiene una alusión, una pista de una verdad que está más allá del texto y que el propio texto sugiere.
Y en la clase pasada yo presenté varios testigos bíblicos en la Escritura y en la tradición que sostiene la idea de un Mesías que muere, Dios luego le da la vida, lo esconde y lo revela más tarde para completar su rol mesiánico. Y en este sentido mostré los siguientes testigos. Mi primer testigo fue Moshe Rabenu. Mi segundo testigo fue Yosef ben Jacob. Mi tercer testigo fue el profeta Jonah o Jonás. Mi cuarto testigo fue el profeta Oseas. Mi quinto testigo fue el Salmo 16, verso 10. Mi sexto testigo fue el profeta Amós, capítulo 9, verso 11. Mi último testigo, el séptimo, fue David, el Salmo 21, 4. En todos estos textos se aplica la exégesis de la categoría de las alusiones de las escrituras hebreas. Y estas alusiones a una sola voz indican que el Mesías aparece, muere, es resucitado por Dios, se esconde de nosotros por un tiempo y luego reaparece para completar su misión. Mencioné, por ejemplo, cómo Moshe Rabenu recibió de Hashem la oferta de construir cierta cantidad de ciudades de refugio. Moshe Rabenu, en los días de su vida, completó algunas, pero no todas. ¿Por qué no las completó? Porque murió. Y Hashem lo escondió de nosotros. El hecho de que Moisés no completó la misión que el Eterno le confiara en lo relacionado con las ciudades de refugio, ¿lo descalifica como un auténtico profeta? ¿Significa que por eso es un falso profeta o un falso redentor? Absolutamente no. ¿Cómo se explica entonces esa falla? ¿Cómo se explica? Luego que Dios lo resucite, Moshe aparecerá de nuevo y entonces completará esa asignación pendiente que fue dada por la sabiduría divina. Observa entonces cómo es la resurrección la clave para que Moisés pueda completar su trabajo y no ser considerado un falso profeta, sino un verdadero profeta. Lógico, si el Mesías será un profeta como Moisés, entonces podemos asumir que esta experiencia de Moisés es una alusión o una insinuación de donde aprendemos cuál será el patrón que seguirá el Mesías, el profeta como Moisés que Dios levantaría a Israel. Me parece estar algunos escuchando allá afuera, este hombre las está inventando. Está inventando eso con Moisés. Este tipo tiene un gran poder de imaginación, lejos de la verdad. Es que lo estoy oyendo ya. Ok, aceptado. Si tú piensas que yo soy el único que ve en Moisés una alusión al Mesías, permítame compartirte la opinión de alguien completamente diferente. Me refiero al 13º capítulo de un famoso y antiguo libro, Sha'ar, editado finalmente por el rabino Shmuel Vital, hijo del rabino Jaim Vital, que fue el más prominente discípulo del gran místico de Sfat, el Arizal, donde él afirma, y cito, después que el Mesías llegue, se ocultará en el cielo como Moisés se escondió en el monte Sinaí y luego aparecerá de nuevo. Eso no es Dan Ben Abraham. Ok. Ese es Shmuel Vital. Después que el Mesías llegue, se ocultará en el cielo como Moisés se escondió en el monte Sinaí y luego aparecerá de nuevo. De modo que no estamos inventando, estamos simplemente sacando verdades escondidas entre nuestros sabios, los grandes sabios del judaísmo. Basado en esto, el Mesías deberá cumplir algunas cosas, morir, ser resucitado por Dios, escondido por un tiempo y reaparecer luego para completar la obra asignada.
Y es eso lo que explica por qué la categoría de las alusiones es tan importante en la exégesis bíblica y en la exégesis rabínica. Todo esto fue tratado en la clase pasada, por extensión. Así que es críticamente importante que la estudies en detalle. Para concluir esta serie, voy a hacer un cambio de micrófono. Todo esto fue tratado en la clase pasada, ¿ok? De modo que es críticamente importante que estudien esta categoría de las alusiones, ¿ok? Muy, muy importante. Yo prometí en la clase pasada que iba a tratar algunas fuentes judías antiguas, todas las cuales a una sola voz indican que la idea de un Mesías que aparece, se esconde y reaparece para concluir su tarea es parte de la teología judía sobre el Mesías. No de la teología cristiana sobre el Mesías. El cristianismo no tiene nada que decir del Mesías, porque el cristianismo no conoce absolutamente nada de Mashiach. Todo lo que el cristianismo tiene es del judaísmo. La única religión del mundo que puede hablar de Mashiach es el judaísmo. Lo demás, copiar del judaísmo. La mayoría de las veces la interpretan mal, como es el caso del cristianismo, que ha interpretado absolutamente errado el tema de Mashiach. Así que voy a traer fuentes judías antiguas donde este patrón que aparece en la categoría de las alusiones muestra que el Mashiach aparece, se esconde y reaparece para concluir su misión mesiánica, y que eso es parte de la teología judía sobre el Mesías que después otras religiones adoptaron. Voy a presentar los siguientes testigos judíos. Mi primer testigo va a ser Jaim Vital, discípulo del Arizal, el gran místico judío de Sfat. Para que tengamos una idea de quién fue Arizal, voy a mencionar algunas cosas importantísimas, casi una microbiografía de este gran místico judío de Israel. Rabí Isaac Luria, del siglo XVI, él muere a finales del siglo XVI, para 1572, es reconocido como el más grande místico de Israel de todos los tiempos. Se conoce como el Ari, un acrónimo sobre el cual los historiadores están debatiendo por qué el Ari, por qué la Aleph, la Resh y la Yod. ¿Por qué? Hay una escuela que dice que la Aleph es para indicar Elohai Rabbi Isaac. Y eso es muy serio, esa posición. Y la otra posición es que sea la Aleph de Askenazi, el Askenazi, Rabbi Isaac. En todo caso, es poco lo que uno puede decir de este hombre. A los 8 años de edad, fíjate, Yeshua a los 12 años fue considerado un niño prodigio. El Arizal a los 8 años fue considerado un niño prodigio, que eclipsaba a las mentes más brillantes judías de Jerusalén. A la edad de 8 años discutía los temas más complejos del Talmud. Memorizaba volúmenes enteros de memoria. Y tenía experiencias tan místicas al estilo del rabino Shaul.
de Tarso, el Rashtá. Que, ¿recuerdan cuando el rabino Shaul dice, conozco un hombre, si en el cuerpo, fuera el cuerpo no lo sé, que subió al tercer cielo y allí tuvo experiencias? Esa era una de las características típicas del Arizal. Su alma ascendía al tercer cielo y allí se encontraba con los grandes sadiquín. Aprendió Torah de ellos, pero no aquí abajo, allá, en el tercer cielo, en el Pardes. Tuvo de maestros a Yohanan ben Zakkai. Imagínate. Tuvo de maestro a Shimon Bar Yochai. Tuvo de maestro al Rabí Akiva. Tuvo de maestro a Eliyahu Hanabí. Y según una antigua tradición, también recibió clases en el tercer cielo de Mashiach. De Mashiach. Imagínate la grandeza de este hombre. Dice el rabino Kaplan, un otro gran maestro de Israel del siglo pasado, y uno de mis rabinos favoritos para estudiar temas jurídicos modernos, que ya murió, lamentablemente murió muy joven, Kaplan. Dice Delari, y cito: hay un número selecto de individuos que viven en un plano tan alto, por encima del resto de la humanidad, que parecieran ser especies completamente diferentes a nosotros. Está hablando del Sadik, en este caso del Arizal. Dice Kaplan: ellos enseñan, pero nosotros captamos muy poco de lo que nos dicen. Y de las pocas migajas que recogemos, podemos construir montañas. ¿Se recuerdan de alguien de quien se dijo esto mismo? Aún de las migajitas que se te caen, los perritos podemos alimentarnos. ¿Quién fue esa persona? Rabí Isaac Luria, el santo Ari, el león de Sfat. De modo que cuando yo estoy mencionando esta fuente escrita por el rabino Jaim Vital, el estudiante más destacado del Arizal, no estamos hablando de cualquier nivel de enseñanza. Estamos hablando de la crema innata del judaísmo místico judío, cuyas enseñanzas y prácticas han tenido y siguen teniendo un tremendo impacto en la conciencia judía moderna. Pues bien, el rabino Jaim Vital, pupilo del Arizal, en su libro Arba Mejot Shekel Kesef, de los 400 talentos de plata, página 68, afirma lo siguiente, y cito: así como encontramos que Moshe Rabenu ascendió al cielo, cuerpo y alma, y permaneció allá durante 40 días, similarmente el Mesías, con la ayuda del Todopoderoso, tendrá el mérito de alcanzar esa elevada alma. Entonces se dará cuenta de que es el Mesías, aunque nadie más lo sabrá. Este es el secreto al que alude el Zohar. Mashiach será revelado, pero nadie lo percibirá. Pero no será percibido. ¿Está escuchando? Dios. Voy a leerlo de nuevo. Voy a leerlo de nuevo porque estas palabras en la lengua original cuando se escribió es muy fuerte. La traducción pierde muchísimo, pero esta es la mejor traducción. Créanme. Así como encontramos que Moshe Rabenu, ¿se acuerdan la categoría de las alusiones? Aquí está usándola, ¿ok? Está mostrando que Moshe Rabenu es una alusión a Mashiach. Lo que le pasó a Moshe Rabenu le va a pasar a Mashiach. Eso es exactamente lo que yo he venido enseñándote
en las últimas clases. Dice, así como encontramos que Moshe Rabenu ascendió al cielo, cuerpo y alma, y permaneció allá durante 40 días, similarmente el Mesías, con la ayuda del Todopoderoso, tendrá el mérito de alcanzar esa elevada alma. Entonces se dará cuenta de que en realidad es el Mesías, aunque nadie más lo sabrá. Este es el secreto. Observa, está hablando de secretos. Este es el secreto al que alude el Zohar. Mashiach será revelado, pero no será percibido. Más adelante dice, poco después, Mashiach estará escondido en cuerpo y alma en ese pilar divino. En el lenguaje místico, cuando se oye de pilar divino, es la incubación espiritual de las almas sublimes. ¿Ok? Ese es el contexto. ¿Ok? Dice, poco después, Mashiach estará escondido en cuerpo y alma en ese pilar divino, como se explicó anteriormente. Mashiach se levantará luego al cielo, justo como Moshe ascendió al firmamento, y posteriormente volverá y se revelará completamente para que todos lo vean. Todo el pueblo judío lo percibirá y se congregará hacia él. Observa todo lo que dice aquí de Mashiach. Primero, que sigue el mismo formato de Moshe Rabenu. Segundo, lógicamente, que todo esto es una alusión del camino que seguirá el Mashiach. Aparece, muere, resucita. Nadie lo percibe, pero después es percibido. Y concluye su tarea. Observa cómo esta tradición que nos viene del Ari y que fue preservada por su estudiante Jaim Vital, sigue el mismo patrón del modelo netzarita del cual hemos venido hablando. Dice Jaim Vital, poco después, Mashiach estará escondido en cuerpo y alma. Escondido en cuerpo y alma. En ese pilar divino, recuerden que hablé del pilar divino, la incubación espiritual. Mashiach se levantará luego, justo como Moshe ascendió al firmamento, y posteriormente volverá y se revelará completamente para que todos lo vean. Todo el pueblo judío lo percibirá y correrá hacia él. Eso está escrito ahí, desde el siglo XVI. Desde el siglo XVI. Ahora, esto no lo vas a encontrar en la página País Latino. Ahí no sacan esto. Okay. Voy a presentarte segundo testigo, Rashi. Rashi, para que todos tengamos una idea, creo que la mayoría aquí, posiblemente también de mis oyentes y televidentes, tienen una idea de quién fue Rashi. Rashi, posiblemente el más grande exégeta judío después de los días bíblicos. Nace en el exilio en Francia a mitad del siglo XI, para el 1040, y muere también en Francia en el exilio en el 1115, a la edad de 65 años. Rashi es el acrónimo en hebreo de Rabbi Shlomo Yisrahi, de ahí que Rashi. Okay. Se considera el exégeta comentarista de la Biblia más autoritario. En su comentario, el segundo comentario que él hace, no el primero, si busca el primero no está. Okay. En el segundo comentario que él hace del libro de Daniel, capítulo 12, dice lo siguiente, y cito: el Mashiach se revelará a sí mismo y luego se ocultará. Después se revelará una vez más, como está en el Midrash sobre Ruth y en los poemas del rabino Eliezer Hakalir.
De esto habla el Talmud. Está haciendo referencia a una folio del Talmud, conocido, famoso folio, Sanedrín 98b. Dice, de esto habla el Talmud. Si el Mashiach viene de entre los muertos, será alguien como Daniel. Observa el orden de la revelación del Mesías propuesto por Rashi. Primera fase, se revela a sí mismo. Segunda fase, se ocultará. Tercera fase, se revelará de nuevo. Evidencia el Midrash Ruth y los poemas del rabino Eliezer HaKalil. Para Rashi, Daniel fue una figura mesiánica. El profeta Daniel, el vidente Daniel, fue una figura mesiánica. Una figura mesiánica tan importante que en la opinión de Rashi, si de entre todos los que han muerto, él pudiera escoger a alguien para la posición de Mashiach, sería Daniel. En otras palabras, Rashi enseña que en los escritos de Daniel están escondidos los secretos del Mesías en este orden. Primera fase, se revela a sí mismo. Segunda fase, se oculta. Tercera fase, se revela una vez más. Eso es exactamente lo que propone el modelo sefardita, netzarita, para identificar al Mesías. Te voy a traer un tercer testigo, el rabino Haim Medini. Recuerda para qué estoy trayendo estos testigos a la clase, ¿eh? No lo pierdas en tu foco. Mi tesis es esta, que no solamente por la categoría de las alusiones, sino también por medio de fuentes judías antiguas, se demuestra que la idea de un Mesías que aparece, se esconde y reaparece para concluir su tarea es parte de la teología judía sobre el Mesías. Y esa teología judía sobre el Mesías es la esencia misma del modelo del judaísmo nezarita para la identificación del Mesías. Bien, aquí traigo a mi tercer testigo, el rabino Haim Medini. Rabino Haim Hezekiah Medini nació en Jerusalén en 1834. Él muere allá en 1905. Todavía sus escritos son estudiados en las grandes yeshivot judías de Jerusalén, especialmente su gran obra Sdei Hemet. Vino a ser el gran rabino de toda la región de Hebrón hasta su muerte en 1905, y es precisamente de su obra Sdei Hemet, comentando Sanedrín 98a sobre la profecía de Daniel, que cito a este hombre. Escribió lo siguiente: si la generación es meritoria, el Mesías vendrá de entre los muertos, es decir, con las nubes del cielo, y todos le aceptarán sin reservas. Pero si no, es decir, si su generación no es meritoria, pero si no, vendrá de los vivos cabalgando en un burro. ¿Está escuchando? Voy a leerlo de nuevo. Si la generación es meritoria, Mashiach vendrá de entre los muertos, es decir, con las nubes del cielo, y todos le aceptarán sin reservas. Pero si no, vendrá de los vivos, es decir, cabalgando en un burro. Ok, hay que decir acá que la palabra burro en hebreo hamor tiene dos connotaciones. La primera connotación es el animalito de 4 patas, ¿no? Bueno, de 6, porque si te subes encima, las 2 tuyas le acompañan también, ¿ok? Que es muy bajito. All right. Es el burro, ¿ok? El burrito, el famoso burrito. Pero en segundo lugar, en el judaísmo, burro es una alusión al mundo físico. Sobre todo en la mística judía, el burro no es el animal. El burro es un proceso que sigue los medios físicos o naturales para que ocurran. Dicho de otra manera, si el Mesías viene en un burro, entonces la generación no es meritoria y la redención no va a ser inmediata,
sino va a ser larga y penosa. Larga y penosa, como un proceso sujeto a los cambios naturales de la historia humana representada en el burro. Entonces, observa que para el rabino Medini, las posibilidades de revelación del Mesías siguen un orden natural, pero también un orden sobrenatural, uno que se revela en un burro y otra opción que se revela proveniente de entre los muertos. En este caso, él menciona desde las nubes del cielo. Es por eso que te decía que aun cuando Maimónides afirma que si el aspirante a Mashiach muere sin concluir su rol mesiánico, se descarta como Mesías. No obstante, hay una excepción. ¿Cuál es esa excepción? Que el Mesías venga de entre los muertos. ¿Y qué significa que el Mesías venga de entre los muertos? Significa uno que murió en el proceso, pero es resucitado por Dios para concluir luego la obra inconclusa. En otras palabras, el rabino Medini se abre a la posibilidad de que el Mesías pueda ser uno que murió, pero que es resucitado por Dios y se revela luego a Israel en las nubes del cielo. Y esto es precisamente uno de los postulados que plantea el modelo nezarita, de que a pesar de que Jesús murió, la resurrección es lo que lo hace un candidato seguro y firme al trono de David. Hashem lo tiene escondido. Hashem lo tiene escondido. Y lo va a revelar cuando llegue el tiempo. Bueno, te he presentado 3 testigos judíos que siguen el mismo patrón del modelo nezarita para identificar al Mesías. Y la Torah dice que en boca de 2 o 3 testigos se resuelve toda disputa. Te he presentado 3 testigos, pero por si acaso te voy a presentar un 4º testigo. Un 4º testigo. El rabino, el Jajam Yosef Hian, el famoso Ben Ish Hai, ¿ok? Famoso Ben Ish Hai, que de paso les digo algo, todo lo que yo sé de la Lashon Hara se lo debo a este rabino, a Ben Ish Hai. No he encontrado ningún rabino que tenga más sabiduría del cielo para hablar del pecado de la Lashon Hara como él. Si quieres aprender cómo no pecar con tu lengua, tienes que leerte las obras de el Ben Ish Hai sobre la Lashon Hara. Él escribió un libro, otro libro, el Ben Ish Hai, llamado Ben Yehoyada. Ben Yehoyada, donde él hace un comentario del famoso folio 98A del Tratado Talmúdico Sanedrín. Y él afirma lo siguiente. Mira lo que dice este rabino. El Mesías puede venir de entre los muertos. El Mesías puede venir de entre los muertos. Observa cómo el Ben Ish Hai sigue la misma línea de los grandes rabinos que se abrieron a la posibilidad de que, aunque Maimónides afirmó que cualquier aspirante a Mesías, si muere en el proceso sin concluir su rol mesiánico, queda automáticamente descalificado como indefectiblemente Mashiach, aun si es muerto en ese proceso, en el evento de que sea resucitado por Dios, se supera esa limitación y puede ser reconocido como Mashiach. En otras palabras, el gran rabino Ben Ish Hai también se abre a la posibilidad de que el Mesías pueda ser uno que murió, pero que es resucitado por Dios y se revela a Israel de entre los muertos. Bueno, te dije que en boca de 2 o 3 testigos se resuelve todo, ¿verdad? ¿Verdad, Yesquel? ¿Queda así? Ok. Te he presentado 4. Yohanan, te voy a presentar 5. ¿Qué te parece? Te voy a presentar el 5º testigo, el Zohar. El Zohar. El Zohar, para aquellos que tal vez se pregunten qué cosa es el Zohar. El Zohar es un comentario místico de la Torá, posiblemente iniciado por el rabino
Shimon Bar Yochai hacia fines del siglo III, pero que fue editado y tomado su forma final por el rabí Moshe de León en la España sefardí para el siglo XI. El Zohar se considera la fuente máxima de la Cábala talmúdica y aun cuando no constituye un texto autoritario para todos, la gran mayoría de los judíos considera el Zohar como una fuente filosófica de comprensión de los secretos del alma judía en su proceso espiritual en este mundo. Aunque para estudiar el Zohar se requiere primero de un maestro que te instruya porque todo está en clave y tú dices una cosa y es otra, tiene que tener un maestro que te decodifique el significado. No empieces a estudiar el Zohar por tu cuenta, porque te vas a embarcar. Tengo un amigo en Colombia, está loco, se volvió loco, está esquizofrénico. Se puso a estudiar el Zohar por su cuenta, empezó a hacer ejercicios de cábala sin maestro, perdió la cabeza, está esquizofrénico. ¿Ok? Para estudiar el Zohar se requiere un maestro, incluso se requiere de varios textos previos que te preparen para entender el Zohar, para entender la profundidad de la base filosófica y mística en guiar a las personas para que entiendan el origen de sus almas y su misión aquí en esta tierra. Eso es sumamente importante. Pues bien, el Zohar en su comentario de la Parashá Balaj nos dice, y cito, el rey Mesías está destinado a morir a fin de que pueda alcanzar su más alto nivel espiritual y entonces regresar otra vez con el nuevo nivel espiritual obtenido. ¿Cómo lo ven? ¿Qué te parece, Eliyahu? Póngame Eliyahu ahí, que no me haga minja todavía. Voy a repetirlo. El rey Mesías está destinado a morir a fin de que pueda alcanzar su más alto nivel espiritual. Y entonces regresar otra vez con el nuevo nivel espiritual obtenido. Zohar, siglo III, siglo XI. Si está hablando de Mashiach ben Yosef o si está hablando de Mashiach ben David, no es discernible en esa página del Zohar. Pero sea un caso o el otro, está claro que para estos dos grandes místicos judíos, Simón Bar Yochai y Moshe de León, el Mesías debe morir ¿para qué? ¿Para qué? Para que su alma alcance su más alto estado espiritual. Y solamente así poder luego reaparecer de nuevo y cumplir su misión mesiánica. Compara esto con lo que dijo el Ribi 2 siglos antes de Bar Yochai a dos de sus seguidores judíos que descendían de Jerusalén a Emaús, su pueblo natal, diciéndole, no era necesario que el Mesías sufriera estas cosas para que pudiera elevarse a su gloria. No era necesario que el Mashiach sufriera estas cosas para que su alma pudiera elevarse a su gloria. Voy a leer el Zohar. Tenga en cuenta lo que dijo Yeshua antes. Mira lo que dice el Zohar después. Acuérdense que el Zohar es después de Yeshua, no al revés, ¿ok? Dice, el rey Mesías está destinado a morir a fin de que pueda alcanzar su más alto nivel espiritual y entonces regresar otra vez con el nuevo nivel espiritual obtenido. En otras palabras, solo por medio del sufrimiento y la muerte, el Mesías podrá recibir la resurrección que lo eleva a su estado espiritual más extraordinario, con plena capacidad ahora para completar su rol como Mashiach ben David. Es que el sufrimiento crea mérito. Cuando tú sufres por la causa de Hashem, tú creas méritos.
tú creas ángeles, tú creas elevación de tu alma. Si hay algo que capacita a una persona para elevar su estado espiritual, es el sufrimiento por la causa de Dios, por la causa de la Torá, por la causa de los mandamientos. Anoche estábamos en la cena de Shabbat en casa de Uzi, estaba recibiendo el Shabbat allá, y Alex empezó una historia que después se le olvidó y la terminó su mujer. ¿Dónde estás, Alex? Allá están los controles. Es un rabino que una señora en público lo ofendió. Lo ofendió en público. Y uno de los pecados más grandes que se puede cometer es cuando usted avergüenza a una persona en público. Fíjese si es un pecado grande que tú matas a esa persona. Cuando tú avergüenzas a un prójimo, a una persona en público, tú la matas. Por eso que dice la Escritura, no cocinarás al cabrito en la leche de su madre. Si tú no puedes avergonzar a un hijo delante de su papá o delante de su mamá, quédate callado. No está permitido avergonzar a nadie en público. Pero cuando tú avergüenzas a una persona en público, viste que esa persona se pone roja, se pone colorada, la sangre se da para la cabeza. ¿Qué es lo que está en la sangre? El alma. ¿Qué es lo que está pasando? El alma se le quiere ir a esa persona. Se quiere morir. El alma se quiere ir. La mataste. Cuando no puede subir, no puede irse, el alma siempre trata de salir por la cabeza. Siempre por la cabeza. Si no puede salir por la cabeza, baja a los pies para entonces salir por la parte de abajo de los pies donde están los poros más grandes. Por ahí se trata de escapar. O sea, cuando tú avergüenzas a una persona en público, lo primero que pasa es que la sangre se da a la cabeza. No puede salir, entonces baja la sangre y la persona se pone blanca. ¿Has visto que se pone roja y después se pone blanca? ¿Por qué se pone pálida? Porque el alma trató de irse por abajo. La sangre intenta irse abajo, la sangre salir, el alma salir por abajo. Y este rabino fue avergonzado en público. Se cayó la boca. Aguantó callado aquella ofensa. Y se fue. Se fue. Cuando estaba yéndose, una señora que no podía tener hijos, ¿verdad? Alex, la señora que no podía tener hijos. ¿Dónde está el rabino? En ese estado de dolor y sufrimiento. Cuando tú estás herido en tu alma, en lo más profundo de tu corazón, y viene alguien a decirte, ora por mí, lo menos que tú quieres orar por nadie. ¿Verdad que sí? ¿Ah? Tú no quieres orar por nadie. En el momento de tu dolor, tú no quieres orar por nadie. Tú lo que quieres es estar solo y lamerte tus propias llagas. ¿Ves? El rabino quería estar solo, lamerse sus propias llagas, autocurarse su dolor, su vergüenza. Cuando llega esta señora que no puede tener niños y le dice, Rabí, ¿puede orar por mí? Necesito tener bebé. El rabino se regresó, oró por ella y 9 meses después nació un bebé. Por el mérito del dolor del rabino, Dios le concedió un hijo a esa mujer. Porque el dolor te limpia, el dolor te purifica, el dolor te acerca a Dios. El dolor eleva el alma. Dice el Zohar que se especializa en los secretos del alma, en su proceso de espiritual en este mundo. Dice el Zohar, el rey Mesías está destinado a morir a fin de que pueda alcanzar su más alto nivel espiritual y entonces regresar otra vez con el nuevo nivel espiritual obtenido. Dice Yeshua, no es necesario que el Mesías sufra estas cosas para que su alma pueda entrar en su gloria. En otras palabras, solamente por medio del sufrimiento y la muerte, el Mesías podrá recibir la resurrección
que lo lleva a su estado espiritual más extraordinario, con plena capacidad para completar ahora su rol como Mashiach ben David. ¿Cuánto entiende lo que estamos hablando? Bueno, dice la Escritura, en boca de 2 o 3 testigos se resuelve todo asunto. Te he presentado 5 testigos, pero por si acaso, Villarreal, voy a darte uno más. ¿Ok? Voy a darte uno más. Don Isaac Abarbanel, uno de mis escritores sefaríes favoritos después de Maimónides. Abarbanel es una luminaria sefarí. No solamente en su pensamiento tan profundo, su teología, es un hombre extraordinario, sino también fue un excelente, un exitoso empresario. Él nace en Lisboa, lo que hoy día es Portugal, en 1437, muere en Italia en 1508. Abarbanel, respetado teólogo judío sefarí de su generación, sirvió en las cortes reales de Portugal, de Castilla, de Nápoles. Trajo al mundo a un hijo tan extraordinario como el Yehuda ben Albanel, filósofo, escritor, poeta sefardí extraordinario. Don Isaac Abarbanel escribió un libro, Yeshuvot Meshichó, parte 2, capítulo 1, del cual cito. Dice así: el Mesías deberá morir para purificar su generación. Y entonces esperará en su estado espiritual elevado hasta que sea levantado de entre los muertos, como explica el tratado talmúdico Sanedrín 98b. ¿Cómo lo ves? ¿Qué es lo que está diciendo Abarbanel aquí? Está diciendo, primero, la muerte del Mesías es una condición para la redención de Israel. Eso es lo que está diciendo. A escondidas, pero eso es lo que está diciendo. El Mesías deberá morir para purificar su generación. Segundo, que la muerte del Mesías incorpora una fuente de purificación para su generación. Y tercero, que el Mesías debe morir y ser resucitado de entre los muertos. Mi querido amigo, te he presentado no 2, no 3, no 4, no 5, 6 testigos, el doble de lo requerido por la ley judía. Testigos provenientes de las mentes más brillantes en el judaísmo talmúdico que apoyan la idea de que el Mesías puede morir y seguir siendo considerado Mesías si está de por medio la resurrección. Y te he puesto delante fuentes judías de cientos de años atrás, todas las cuales testifican del patrón que debe seguir el Mesías: aparecer, esconderse y reaparecer para concluir su rol mesiánico. Todas estas fuentes las he tomado del judaísmo talmúdico. Ni se le ocurra que las tome de otra fuente cercana a nosotros. Si la tomamos del lado nuestro, va a decir, no, eso es pensamiento circular. Es que ya te estoy oyendo. No, eso es pensamiento circular. Claro, es pensamiento circular. Por eso que no te menciono ninguno de los nuestros. Te menciono los sabios judíos del judaísmo talmúdico. Todas estas fuentes talmúdicas, no netzaritas, talmúdicas, escondidas para la mayoría de los judíos, afirman que el Mesías aparece, se esconde de nosotros y reaparece luego. Y yo estoy revelando estas fuentes y dando a conocer estos misterios a nuestra generación, porque es el momento de redención que vivimos, un momento único en la historia de la humanidad. La situación actual requiere que se reduzcan las barreras históricas entre los pueblos, entre las religiones, para que todos puedan ver y comprender no solo estas evidencias de apoyo que te he mostrado con sus profundas implicaciones, sino porque estas verdades tienen el poder de cambiar el destino caótico hacia el cual avanza nuestra generación. Oram Rabotai, lo que estoy diciéndote es que la revelación
de Mashiach ben David no será una fiesta judía exclusiva o privada. La revelación de Mashiach es un evento culminante y único en la historia que va a impactar toda la humanidad. Mashiach provocará una intervención divina tan extraordinaria que va a superar con creces la intervención divina que experimentamos en el monte Sinaí. La venida de Mashiach en las nubes del cielo será un evento 1000 veces más poderoso que Har Sinaí. Mashiach va a provocar una intervención divina tan profunda y tan radical que va a abrir las puertas para que los milagros de los días previos a la revelación de Mashiach dejen pequeñitos todos los milagros que hemos visto en la historia pasada de Israel. Dice el profeta Jeremías: vienen días, afirma el Eterno, cuando no se va a decir más, bendito es el Eterno que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino que se va a decir otra cosa más grande. ¿Qué es lo que se va a decir? Bendito sea Hashem, que hizo subir a los hijos de Israel de todas las tierras a donde los había arrojado. Y regresarán a su tierra y la poseerán, la tierra que juré a sus padres que yo se las daría a ellos. Y para una redención más grande requerimos un redentor más grande. Y el único más grande que Moshe es Mashiach ben David, nuestro santo maestro. Y te he mostrado las evidencias. Te las he mostrado. El aspecto más dramático de este acontecimiento en desarrollo es la corroboración independiente que contiene. No solo fuentes judías sagradas, todas las leyes religiosas judías, la halajá, que mantiene escondida a los ojos de muchos esta gran verdad, corroboran la percepción rabínica y la comprensión rabínica de que Yeshua ben David es el redentor prometido a Israel. Piensa en el rey David y te doy otra alusión. Piensa en el rey David. El rey David fue nombrado primero rey por su propia tribu. Solo más tarde su reinado fue más ampliamente aceptado por las tribus restantes. Tal escenario es similar para el rey Mesías. Y cuando nosotros analizamos todos estos eventos y todas estas evidencias y propuestas que te he traído a la mesa, fundamentándome en la opinión del judaísmo nezarita, porque en este caso, como dije, no valdría por ser un pensamiento circular, fundamentándome en el judaísmo talmúdico, que rechaza los reclamos mesiánicos de Yeshua por ahora. ¿Cómo es posible? Y esta es la pregunta que yo me hago. ¿Cómo es posible que las grandes mentes judías de todos los tiempos hayan visto que el Mesías tiene que aparecer, ocultarse y reaparecer y no lo relacionen con Yeshua, nuestro justo Mesías? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que teniendo delante la evidencia se insista que Él no es Mashiach y no califica para ser Mashiach? Dándole vueltas en mi cabeza a esto, yo creo haber encontrado dos razones y te las comparto. Primero, lo que ya está escrito en nuestros libros,
que ha acontecido a Israel, endurecimiento parcial, con respecto a Yeshua, hasta que el tiempo dado a los gentiles para entrar en una relación de pacto con Dios concluya. Porque de otra manera, la fiesta sería solo para nosotros los judíos. Y Mashiach es una fiesta que incluye no solo a los judíos, incluye también a los cojos y a los mancos y a los tuertos, a las naciones. Dios mismo ha causado este endurecimiento parcial por una simple razón. El Mesías no es solo para los judíos, el Mesías es para todo el mundo. Segundo, porque no ha llegado el momento para que Dios quite esta restricción. No ha llegado el momento. Y por mientras la ha mantenido oculta y revelada solamente a unos pocos hasta que ese gran momento de revelación tenga lugar. Moran Berrabotai, Yeshua, nuestro santo maestro Yeshua, perteneció a una línea de hasidismo única en Israel. Yeshua fue un profeta hasídico. Yeshua fue un profeta apocalíptico que rompió con las murallas del hermetismo halágico y ha abierto la puerta para el movimiento hasídico del mundo en nuestro pueblo. Yeshua no solamente está escondido en las puertas de Roma, Yeshua está escondido también en las enseñanzas del Baal Shem Tov. Yeshua está escondido en muchas enseñanzas crípticas del Talmud. Yeshua está escondido en las grandes enseñanzas de los rebes hasídicos conocidos en Israel. Te digo algo, solo los rabinos hasídicos que entienden los secretos de las almas son los que han hablado siempre de este formato del Mesías, como uno que aparece, se oculta y reaparece para concluir su obra. Ellos son, por así decir, la tribu privada a la cual pertenece Mashiach. Y te digo algo, los rabinos saben de Mashiach mucho más de lo que tú te imaginas. Y especialmente los grandes rabinos hasídicos en Israel saben más de Yeshua de lo que ustedes se imaginan. Solo que no ha llegado el tiempo para ellos de revelarlo claramente. Y tienen que hablar crípticamente, porque no ha llegado el tiempo de Dios dándoles la orden de salgan del closet y anúncienlo públicamente a Israel. Y nosotros estamos provocándoles a salir del closet al hablar de estas cosas y revelar estas cosas a nuestro pueblo. Y voy a terminar diciéndoles esto de lo más profundo de mi corazón. Así como la generación previa a Mashiach se caracterizó por ciertas cosas y por ciertas marcas hasta que, venido el cumplimiento del tiempo, Hashem envió el espíritu escondido de Mashiach sobre Yeshua y lo santificó. Así también va a suceder en el tiempo previo a la revelación de Mashiach ben David. Observa estos paralelismos. La generación previa a la revelación de Mashiach ben Yosef, antes de la destrucción del segundo templo, entró en una dimensión de expectación mesiánica única en Israel. Así también la generación previa a la revelación de Mashiach ben David será una generación que cumplirá los requisitos para ser identificada como la era premesiánica, la generación de los talones de Mashiach. Y nosotros, tú y yo, somos parte de esa generación. Somos parte de esa generación. Es por eso, Moran Berrabotai, que el tema de Mashiach será estudiado y será discutido profundamente por el pueblo judío para estos días.
Y es por eso que esta luz está saliendo a la calle, está saliendo a las ciudades, está saliendo a las naciones. Y es por eso que cada vez más y más cristianos están dejando atrás al Jesús romano, están dejando atrás al Jesús creado por los concilios romanos, y se están encontrando con el Yeshua judío, porque es de ese Yeshua judío que el pueblo judío está estudiando y conociendo más y más. Y mientras el pueblo judío está estudiando del Mesías judío, está abriendo un canal de revelación que está impactando al mundo. Hay un Ruach Emet, un espíritu de verdad que se está derramando sobre el mundo como resultado de la revelación de la enseñanza de Mashiach. Yeshua, el hombre destinado a ser el Mesías, descendiente directo del rey David. Yeshua Hasadik, que viviera en íntima comunión con Dios, el que se anuló a sí mismo, el que se convirtió en una vasija para la recepción de la presencia divina, nos sigue inspirando. Y ahora, por el milagro de la resurrección, ha experimentado el nivel más exaltado del alma en la experiencia humana. Y es por eso que el Espíritu de Dios descansa sobre él. Espíritu de sabiduría, espíritu de entendimiento de Dios reposa sobre él. Espíritu de consejo reposa sobre él. Espíritu de poder opera sobre él. Espíritu de conocimiento de Hashem opera sobre él. Espíritu de temor de Hashem se manifiesta en él. Y por eso es una luz para el mundo. Es la guía espiritual para toda la humanidad. El que va a provocar finalmente que todo el mundo sirva a Dios con un corazón puro. Nuestro justo Mesías. Yeshua ben David. Nuestro justo Mesías, Yeshua. Más sabio que Salomón. Más grande que los patriarcas. Más exaltado que los profetas. Más honrado que los reyes. Más exaltado que Moisés. Más elevado que los ángeles, que los arcángeles, que los serafines y querubines de gloria. Y esta gran revelación tendrá un parecido a la primera vez que Dios se apareció a Moisés en la zarza ardiente por medio del ángel que le hablaba. Aquel fue un encuentro privado que se vuelve una revelación pública más tarde. Moshe tenía 80 años para entonces. Y por medio de Moshe, los milagros más extraordinarios tuvieron lugar en Egipto. Pero no importa cuán grandes hayan sido los milagros y los portentos que Dios hizo por medio de Moshe, los que va a hacer ahora a través de Mashiach ben David serán mayores y más extraordinarios. Los milagros de la era premesiánica eclipsarán todos los milagros antes conocidos en la historia de la humanidad. Si Dios hizo milagros extraordinarios con el primer Redentor, con el segundo las maravillas y el significado de esas maravillas será tan profundo y duradero que comparado con los milagros de los días de Moshe, los días de Mashiach serán 1000 veces más extraordinarios. Les digo algo, nuestro presente estado de existencia, que tiene alejada y escondida la esencia de la gloria de Dios y su divinidad, y dejando ver solamente y en mayor proporción los poderes del mal que parecieran que corren por el mundo sin oposición, y la prosperidad de la gente malvada, les digo algo, no continuarán por mucho tiempo. Mientras sigamos enseñando al verdadero Mashiach, el mundo entero despertará de su sueño y se volverá profundamente consciente de la verdad y la realidad del Dios de Yeshua, de su unidad y de su unicidad.
Y como resultado de esa revelación cambiarán su comportamiento y tendrán la oportunidad de establecer una relación de pacto con Dios. Y en consecuencia, la gloria del Dios de Israel será traída de vuelta al mundo como nunca antes ha sido conocida en la historia de la humanidad. Y nosotros somos los responsables de traer al mundo entero a la edad mesiánica, a la edad premesiánica, mediante la revelación del verdadero Mesías y del verdadero Dios del Mesías. Cuando hayamos cumplido esta tarea, las puertas del conocimiento de Mashiach serán abiertas para todo el pueblo judío y todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo. Por tanto, cuando hablamos de Mashiach y cuando enseñamos de Mashiach, no estamos jugando a los dados. No estamos entreteniendo a la gente. No estamos simplemente reunidos para pasar un buen rato. Quiero que entiendas que en la balanza de la historia, el futuro entero de nuestra generación, de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos está en juego. Dar a conocer estas verdades no solo debe ser mi responsabilidad, tiene que ser la responsabilidad de toda una generación, tuya y mía, de todos. Alguien tiene que pagar el precio y dedicarse a revelar estas verdades antiguas al mundo moderno. Alguien tiene que pagar el precio. Y en este sentido, yo soy también tu voz. Soy tu enviado. Si tú te identificas con esta causa y te hierve el corazón por ella. En otras palabras, lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo también por ti, en tu nombre. Porque posiblemente no tienes el tiempo para hacerlo, o no tienes la vocación de estudio para hacerlo, o no tienes el llamado de Dios para hacerlo. Pero tú lo haces en mí, porque yo lo hago en tu nombre, como tu enviado, como tu voz. ¿Sabes por qué? Porque tú eres el que sostienes esta voz y el que aportas y respaldas para que esta voz siga adelante. Me he convertido o me han convertido, porque más fuerte fuiste que yo y me sedujiste. Me han convertido en un chofar de redención para el mundo. Y cuento contigo para seguir anunciando, para seguir enseñando de esto hasta que el cielo nos envíe finalmente a Mashiach. Y hoy, esta tarde o esta noche o esta madrugada, dependiendo donde estés, y ustedes que están presencialmente aquí en nuestras comunidades, cuando envíes tu donativo o cuando tomes tu sobre ahora y lo deposites, entregues tu primicia, tu maser, no lo hagas simplemente por ti, porque es tu responsabilidad. Hazlo por el honor de Dios. Hazlo por la redención. Hazlo porque este mensaje del Mesías que aparece, se esconde y reaparece de nuevo para concluir su servicio a Dios, no pueda ser detenido. Hazlo para que esta voz que te representa, con la cual tú te identificas, que te instruye en el camino, no sea apagada, no sea silenciada, sino que recibas nuevas fuerzas y nuevos bríos para decirle a Sión: tu Dios reina, tu Mesías viene de camino, tu hora de redención ha llegado. Feliz el hombre que entienda esto. Feliz el pueblo que, mientras el hombre noble que fue a recibir un reino regresa, lo encuentra ocupado
en alimentar al pueblo con el pan de la esperanza de la redención. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.